y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra de Jehová, prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, y si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vega y monte, tierra de trigo y cebadas, de vides, de higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerá el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuya piedras son hierro, y cuyo monte sacará cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirá a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Hermosa palabra. Deuteronomio capítulo 8, del 1 en adelante. Hermosa palabra nos trae el Señor en este día. El Señor me hacía meditar en esta palabra donde Moisés daba este discurso, esta palabra le daba a la nueva generación que estaba allí en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de entrar en Canaán. Moisés daba estas instrucciones a esa generación que se levantó en aquel desierto, ¿no? Como sabemos, aquellos que salieron de Egipto quedaron en Egipto. Amén. Todos aquellos que salieron de Egipto, el Señor lo dejó ahí en el desierto, y solamente 2 personas que salieron de Egipto pudieron pasar a la tierra prometida. Pero allí, en el desierto, se levantó una nueva generación, amén, que el Señor hablaba ahí a través de Moisés y le hacía recordar de todo lo que había pasado, de todo lo que el desierto le dio, que ellos no se olviden, amén. Él advierte que el desierto no fue el mayor peligro que ellos pasaron, sino el peligro era una vez que ellos pasaban a Canaán, porque el Señor ahí le daba prosperidad, le hacía crecer de la tierra grandes cosas, y el Señor ahí le daba a través de Moisés una recomendación a aquellos que estaban ahí, a la nueva generación, y decía en su palabra, como dice, y te acordarás de todo el camino, amén. Esa palabra le decía Moisés al pueblo que estaba ahí, que no se olviden de todo lo que pasó, de todo lo que el Señor le dio, de cómo el Señor proveyó en cada momento. Aquel pueblo que el Señor le daba cuando tenía sed, le daba agua, cuando tenía hambre, le daba de comer. Asimismo, Moisés le hacía recordar aquello como el Señor lo ayuda. Amén. Que el Señor le hacía recordar que tiene que ser dependencia del Señor. En aquel desierto dependemos siempre del Señor, así como el pueblo de Israel dependía. Amén. Y dice que te acordarás de todo el camino para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te sustentó con maná, para saber que no solo de pan vivirá el hombre.
Amén. La primera palabra que dice para afligirte, que no significa que Dios disfruta del dolor que estaba pasando aquel pueblo, sino que el Señor daba esta palabra que dice afligirte, que significa que es humillamiento, que estés humillado. Amén. Que Dios quebranta el orgullo. Que el Señor quería tratar con el pueblo de Israel, quitar ese orgullo y saber y enseñarle que tenía que depender solamente de Dios. Amén. Otra palabra que dice para probarte. Esto significa que Dios sabe lo que había en cada corazón. Sabe lo que tenemos también en cada corazón. Pero el Señor nos le dice para probarte también. Significa para nosotros que Él quiere probarnos para saber qué hay en nuestro corazón. Cómo estamos en la hora del desierto, cómo está nuestro corazón para depender de Él. Y también dice que también proveyó el maná. Amén. El maná era una comida que Dios le daba diariamente al pueblo de Israel cada mañana. Ellos salían cada mañana a recoger el maná para alimentarse en el día. No podían llevarse más de la cuenta, sino ellos no podían guardar, porque si no el maná se podría, se pudre. Amén. Esto nos hace recordar a nosotros, amén. Si nosotros nos levantamos cada mañana y vemos nuestra alacena vacía, nuestra heladera vacía, y tenemos que salir a depender de lo que el Señor nos manda día tras día, a buscar lo que el Señor nos manda del cielo, la bendición del cielo. Amén. Seguimos adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de trigo, cebada, de vides, tierra en la cual no comerá pan con escasez. Amén. Aquí Moisés describía a Canaán con lujos y detalles de lo que había en esa tierra, que había agua, que había minerales, frutas, granos, una tierra que daba con exceso. Amén. Pero el peligro, como dice la palabra, no era la tierra, sino que lo que producía aquella tierra en nuestros corazones. Como nosotros, como el pueblo de Israel, podía afrontar esa situación de que la tierra le dé todo. Cuando pasaron por el desierto tenía que depender de Dios, y allí en Canaán la tierra proveía todo lo que ellos necesitaban. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Y dice: y comerás y saciarás y bendecirá Jehová tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Amén. A veces estamos pasando por este desierto, como se dice, ¿no? Cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por dolencia, por sufrimiento, por necesidad, por soledad, amén, por nuestra situación económica, amén. Y a veces el Señor nos hace recordar cómo uno está enfrente de Dios en esas situaciones, ¿no? Cómo uno lo busca a Dios en esa situación. Recuerde que cada uno ha pasado por un desierto y cómo se encontraba delante de Dios, cómo uno oraba adelante de Dios. Amén. Yo creo que cada uno ha orado fervientemente cuando ha pasado por enfermedad, o ha tenido un familiar que esté enfermo, o esté pasando por una situación económica muy fuerte. Amén. Donde también me ha pasado, ¿no? Que también pasé por esa situación, y ahí donde fue el Señor, donde fue probando mi vida, mi corazón, donde el Señor fue ahí a probarme a mí y a mi familia, que tenemos que depender solamente de nuestro Dios. Amén. En estos tiempos también, en esta semana hablaba con mi esposa y le comentaba mi situación, mi aflicción, ¿no? En el día de hoy, y ella me decía que tenemos que depender solamente de Dios.
No solamente lo que uno quiere, sino solamente depender del Señor. El Señor va al frente. El Señor es el que pelea nuestra batalla. Amén. El Señor es el que está ahí luchando por nosotros. Amén. El Señor es el que está ahí en ese desierto, enseñándonos, fortaleciendo nuestra fe. Eso es lo que hace el desierto. El desierto nos fortalece la fe. Sabemos que tenemos que depender de Dios. Amén. Cuando estemos ahí en el desierto, dependemos solamente de nuestro Dios, de orar a Él fervientemente. Y aún cuando estemos, como dice su palabra aquí, cuando el pueblo de Israel pasó a Canaán y estaba con esa abundancia, también tenemos que depender de nuestro Dios. Amén. De aquello que tenemos diariamente, darle gracias a nuestro Dios, de saber que tenemos un plato de comida, que tenemos la alacena ahí llena. Darle gracias al Señor y no olvidarse como se olvidó el pueblo de Israel cuando estaba en abundancia. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Amén. Depender solamente de Él cuando estamos en el desierto o cuando estamos en abundancia. Depender de nuestro Dios. Acordarse de nuestro Dios, como dice aquí en la palabra del Señor. Acuérdate cuando estabas en el desierto. Amén. Moisés le da esta palabra, ¿no? Acuérdate de lo que ha pasado. Acuérdate de cómo le pedías a Dios cuando estabas en necesidad. Así también tenemos que estar cuando estamos en abundancia, cuando tenemos algo mayor, también depender de nuestro Dios, agradecerle a nuestro Dios por lo que tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor que Israel falló ahí en el desierto, falló esa prueba, pero hubo alguien que triunfó en el desierto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue el que venció en el desierto. En aquella tentación, el Señor fue el que venció. Nuestro Dios es el Israel fiel. Aquel que cumplió lo que el Señor quería. Y ahí en el desierto, nuestro Señor dijo estas palabras, como dice en el capítulo 8, versículo 3 de Deuteronomio, como leímos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén. Nuestro Jesús ahí venciendo en ese desierto donde aquel pueblo elegido por Dios fue débil, fue débil, y ahí nuestro Dios es el que venció aquella prueba, que venció lo que el Señor quería, amén, que venció la prueba del desierto, humillando ahí al diablo en aquel momento. Así que, hermanos, recordemos aquellos momentos cuando pasamos por necesidad, aquellos momentos donde pasamos por angustia, aquellos momentos donde pasamos necesidad de todo tipo. Recuerda aquel momento de esa aflicción y fíjese cómo el Señor actúa en ese momento. Así como también te arrodillaste y pediste fervientemente que el Señor te saque de esa prueba, que te saque de ese desierto, el Señor también quiere hacerlo hoy en esta noche. Si estás pasando alguna enfermedad, si estás pasando alguna prueba, alguna lucha, el Señor está aquí para ayudarte. El Señor te quiere enseñar en esta noche a depender solamente de Él. Amén. El Señor quiere que hoy dependamos, salgamos aquí sabiendo que tenemos que depender plenamente en nuestro Dios. Así como en la escasez, también en la abundancia tenemos que depender de nuestro Dios. Así que, hermanos, yo le aliento para que siga adelante. Amén. Si está pasando por ese desierto, pide a nuestro Dios que Él es el que saca de aquel desierto, que cumple. Cuando usted esté aprobado con ese corazón firme, con ese corazón con fe, el Señor es el que cumple, y el Señor es el que hace sacar del desierto. Usted con ese corazón ferviente a nuestro Dios y cumpla lo que el Señor nos dice. Que nos acordemos de aquellos momentos cuando pasamos por necesidad,
que no nos olvidemos de cómo le pedimos a nuestro Dios, de cómo recurrimos a Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Le agradecemos al Señor por una vez más estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Qué privilegio es estar en la casa del Señor. Amén. Qué lindo es estar y venir y glorificar su nombre. Saber que el día fue preparado para Él, para venir a adorarle y bendecir su nombre. Gracias a nuestro Dios porque cada uno batalló. Aleluya. Cada uno tuvo esa fuerza de levantarse y venir a tu casa, venir a la casa de nuestro Dios. Venimos a veces con ese corazón abatido, con ese corazón triste, pero aquí el Señor cambia. Aquí el Señor cambia todo lo malo. El Señor le vuelve con gozo, con alegría. Esta noche tenemos que salir con gozo y alegría, regocijado en el Señor, porque el Señor es el que cambia. Solamente tiene que creer, solamente tiene que abrir tu corazón y decirle: Señor, tú estás en el control de mi vida. Tú vas ahí enfrente, Señor. Tú eres el que gobierna mi vida. Tú eres el que controla todo, Señor. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por un día más en su casa de oración, por un día más de vida, agradeciendo al Señor por lo que tenemos, por lo poco, por lo mucho, pero dándole gracias al Señor porque es lo que el Señor nos da día tras día. Amén. Dependemos solamente de nuestro Dios. Esa es la convicción que tenemos que tener, que solamente nuestro Dios es el que provee, nuestro Dios es el que ayuda. Si hoy no tenés dinero, no tenés nada en la alacena, Señor, aquí está mi corazón humillado, Señor, para depender solamente de ti. Mi fe, Señor, es muy grande, Señor, y confía en ti. Esa es la oración que tenemos que tener en nuestra vida. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor Padre Santo, Señor, porque una vez más, Señor, estamos en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. En lo poco, en lo mucho, Señor, vamos a ser fiel a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tu palabra, Señor, ha venido a mi encuentro primeramente, Señor. Ha hablado en mi vida primeramente, Señor, para anunciar a tu iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, de olvidarnos, Señor, cuando estemos en abundancia, Señor. Guárdanos, Señor, y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que nos olvidemos de ti, Señor. Tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Santo, Señor, te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están en este lugar, Señor. Fortalezca su vida, Señor, en todo momento, Señor. Que tenga una semana llena de bendición, de fuerza, de ánimo, de gozo para servirte, Señor. Y que cada mañana que se levante le agradezcamos al Señor, le decimos gracias, Señor, por un día más, Señor, que puedo estar, Señor, en tu casa, Señor. Oh Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, ahora, Señor, aquellos hermanos que estén pasando por necesidad, aquellos que estén pasando por tribulación, por pruebas, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos, Señor. Y aquellos, Señor, que están firmes en los pies del Señor, obra, Señor, en ellos y bendícelos cada día, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, de regreso a nuestros hogares, Señor. Que tú nos estés cuidando, Señor. Que tú nos estés guardando, Señor, en tus manos, Señor. Que no pase nada de peligro, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, Padre Santo, Señor. Y que esta noche seamos con gozo y alegría, Señor. Y nos encontraremos, Señor, nuevamente, Señor, fin de semana en la casa del Señor, gozoso, alegre, yendo a la casa del Señor para adorar a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque una vez más estuvimos en la casa del Señor. Amén. Qué felicidad estar en la casa del Señor un día más. Amén.
Amén. Nos encontramos nuevamente sábado y domingo en Iglesia Central. Sabe las actividades. Domingo tenemos Santa Cena del Señor, así que no puede faltar nadie a la casa del Señor ni sábado ni domingo. Primeramente estamos en oración y después en un gran culto de poder y de milagro. Así lo vamos a declarar. Culto de poder y de milagro. Amén. Bendice al hermano que está a tu lado y dile: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nuestro pastor con la bendición. Que Dios los bendiga, hermanos. Demos gracias, ya hicimos. Que Dios los guarde, que el fin de semana estemos toditos.